Iglesia, nuevamente bienvenidos, qué bueno es alabar a Dios, espero que sea alabado. Recuerde que eso es parte de nuestra vida, es alabar a Dios, es adorar a Dios, es exaltar, es declararle con nuestra voz que Él es maravilloso, que Él es glorioso, que Él es todopoderoso. Al Dios que alabo, al Dios que honro, nunca nos ha dejado, nunca me ha fallado. Aunque yo le falle, aunque yo tropiezo y caigo, Él nunca me falla. Y por eso somos Grace for All, una iglesia para todos, gracia para todos. Y damos bienvenida esta mañana. Venimos hablando de una serie muy bonita que se llama Pon tu mente en orden. Y ha sido una palabra que Dios ha venido hablando primeramente a mi corazón. Espero que haya hablado a su corazón. Fue un número de predicaciones donde Dios vino hablando, donde Dios quería conectar nuestra mente con su propósito. Sabemos que a través de esta pandemia que estamos pasando, de este COVID-19 que estamos afrontando, que todavía estamos luchando en este momento, muchos lucharon con ansiedad, con problemas por el encierro, por las circunstancias que movió todo esto, y muchos tuvieron en sus pensamientos quizás cosas no tan agradables. Pero Dios vino hablándonos en su misericordia acerca de conectar nuestra mente ¿con quién? Con Él. De poner nuestra mente en orden. Y hoy doy gracias a Dios que me da el privilegio que pueda llegar a su hogar, a su oficina, allí donde usted esté, y acercarme con una palabra que el Señor trajo para su vida. Y esto ha sido lindo, esta palabra. A mí me parece muy bonito porque es un consejo, es algo muy práctico. Y la palabra de Dios es algo que nosotros necesitamos todos los días para poner en práctica en mi trabajo, con mis hijos, con mi esposa, con mis amigos, con todos los que vivimos. Con los vecinos, con el que me hace la vida a cuadros, como con el que me la hace bonita. La palabra de Dios es ¿para quién? Para todos. Y por eso la palabra de Dios era muy práctica. Y poner nuestra mente en orden es muy necesario. Voy a buscar aquí los apuntes que tengo, ¿listo? Como introducción quiero contarles un chiste que escuché que me parece muy apropiado. Dice que habían 3 ancianos reunidos, ¿sí? Hablando así de sus cosas, y entonces uno de los ancianos dijo, no, estoy mal. Ya hasta que me falla esta memoria. A veces me hago en la puerta y no recuerdo si estoy saliendo o estoy entrando. Y el otro dijo, no, yo estoy peor. Yo a veces entro al baño y no me acuerdo si ya hice o hasta ahora voy a hacer. Y el otro dijo, ay, no, yo sí, gracias a Dios, no, toco madera. Yo no, eso no sufro. ¿Quién es? Bueno, Ordeña lo cuenta mejor que yo. ¿Por qué me da risa esto? Porque a veces en nuestra mente pasa eso. Nuestra mente no tiene ese orden y a veces por el andar en el afán y por andar en tantas cosas que vivimos, que pensamos de aquí para allá, que pagar servicios, que aquí, que los niños, que lo otro, a veces nos pasa igual. Yo ni me acuerdo, ya almorcé, no comí, no, se me olvidó comer, no, se me olvidó llamar a mi mamá, se me olvidó llamar a mi esposa, ay, no hice tal cosa. ¿Por qué? Porque nuestra mente anda tan afanada, tan cargada, tan apurados que se nos olvida esas cosas importantes. Perdón, toma acá un poquito de agua. Pero hoy el consejo que Dios nos quiere dar es acerca de eso. Y tenemos aquí algo muy bonito que decimos, vivimos en una época en la que comprueban una y otra vez nuestra precisión y autenticidad para saber quiénes somos realmente. En el trabajo o en mi trabajo había algo que se llamaba la biometría. La biometría era un aparatico que estaba conectado aquí en Colombia con la registraduría, que es donde está la base de datos, nuestras huellas, toda nuestra información. La huella es algo maravilloso porque nadie más tiene la huella que tú tienes. Entonces la huella que yo tengo no la tiene ni mis hijos ni mi esposa, solo la tengo yo. Entonces es algo que Dios me dio característico. Y esa biometría lo que hacía era eso. Precisamente cuando iba la persona a hacer su trámite, ponía su huella y ahí se verificaba con la base de datos si sí correspondía al número de identificación que nos estaban ahí mencionando. Y eso es igual. Hoy en día todo es para ver qué, la autenticidad, ¿cierto? Para ver que esa persona, por ejemplo, trabajó en una notaría, entonces yo tenía que ver que el vendedor fuera en verdad la persona que pasaba su cédula. Y en el mundo de hoy todo eso, ¿cierto? Hasta en el celular está la huella. Acá yo veo el celular de mi esposa, que es el que estamos transmitiendo, y ahí tiene un lector de huella. O tiene también un lector facial, ¿cierto? Donde tú pones tu rostro y ¡pum! El celular de una vez se activa. Si no es la persona que registró su rostro,
no abre para que tú puedas ver las aplicaciones. Entonces vemos cómo toda la tecnología y todo envuelve que seamos auténticos, que seamos veraces. Hay puestos de control para pruebas y citas médicas, puestos de control en las líneas estatales y para obtener ayuda adicional, ¿cierto? Usted va a un aeropuerto, va a tomar un transporte, aún para tomar hoy en día un bus ya tenemos una tarjeta, ¿cierto? Tú pasas la tarjeta, ahí te identificas. Si no tienes la tarjeta, pues te va a comprar un tiquete, pero sin eso no te van a pasar. Los puestos de control pueden parecer intimidantes, pero son esenciales para vigilar el estado y la calidad de nuestras vidas. No sé, cuando tú entras a un centro comercial hoy en día, por ejemplo, por lo del COVID, tú tienes que limpiarte las manos, te toman la temperatura, hay una persona, puede ser un vigilante o alguien de seguridad que está controlando a las personas que están entrando. Entonces, hoy en día todo es con control, ¿cierto? Todo es... El hecho de que un pensamiento ocurre por nuestra mente, muy importante esto, no significa que deba tomar residencia permanente en nuestras vidas. Hemos venido a hablar de tener esa mente de Cristo, ¿no? De limpiar nuestra mente, de cambiar nuestra mente. El Señor vino a cambiar nuestra mente. Sabemos que nuestra mente es el corazón, es todo lo que somos, es lo que sentimos, es lo que proyectamos, es lo que deseamos hacer. De la mente, del corazón nace todo, dice la palabra. Dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. De ahí salen los buenos o los malos deseos, también dice la palabra. También Jesús un día con los discípulos los criticaban porque estaban comiendo y decían, wow, mira, tus discípulos no se lavaron las manos, lo cual era ¿cómo se dice? Una costumbre dentro de la cultura judía. Hoy en día para nosotros es normal porque nos toca limpiarnos las manos. Por esto del COVID hay que estarnos purificando las manos. Quizás antes no era tan normal. Para ellos era, mejor dicho, un requisito. Y Jesús dijo, no lo que entra es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él. Obviamente también lo que yo veo, también lo que yo alimento a mi mente, pues eso empieza a generar que tanto sale. Ayer hablaba con los jóvenes en la reunión de jóvenes que tenemos aquí a las 4 de la tarde. Y hablamos acerca de eso, de cómo la identidad que yo tengo en Cristo es lo más importante. Yo les decía a ellos, a veces queremos, si poníamos el ejemplo, veíamos un video de un águila, que los papás soltaron y tuvo un cruce con ciertos otros animales que quisieron poner sus costumbres en el águila, pero vio que él no era para eso. Entonces hablaba con los jóvenes de cómo nuestra identidad es tan importante. Y de esa identidad sale lo que decía Pablo a los Gálatas, creo, que es donde dice... Mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y así mismo pasa en nuestra mente. Su mente tiene que tener un filtro, tiene que tener un puesto de control para ver qué tanto vive Cristo en ti. Y esos pensamientos, a veces en nuestra mente pasan malos pensamientos. No siempre pensamos bien. Quizás tú vas manejando y el que iba adelante, ¡pum!, te cerró de una manera abrupta y tú dices, uy, lo voy a alcanzar y mejor dicho, lo voy a hacer lo mismo. Ese momento pasó un mal pensamiento, pero de pronto tú después dices, no, Señor, bueno, déjalo, lo bendigo, ¿cierto? Pero un momento que pasó ganas de ir a hacerle lo mismo, de pum, estrellarlo, bueno, no sé, porque eso suele pasar, ¿cierto? El siguiente paso para enderezar nuestras mentes es interrogar cada pensamiento que se nos ocurre. O sea, cada vez que tú medites, es muy importante, eso les decía a los jóvenes, a veces cuando descansamos en la noche, cuando ya estamos acostados, nuestra mente empieza a volar, ¿cierto? A imaginar, tú empiezas a plantear el día. Hay gente que ni descansa, se despierta en la noche, que, uy, tengo que hacer esto mañana, uy. Yo recuerdo que tenía una preocupación de mi trabajo y yo me despertaba y decía, wow, ¿dónde quedaría esto? ¿Ahora dónde busco esto? Porque mi mente sigue, ¿qué? Trabajando. Y ahí es donde necesitamos tener la dirección del Espíritu Santo. Y limpiar nuestra mente con la palabra de Dios. Acercarnos a la palabra. Por eso a veces es bueno, y le aconsejo, que quizás de pronto usted antes de dormir lea un pasaje, o medite algo en la Biblia, o haga una oración. Dígale, Señor, pongo mi mente en ti. Pongo, Señor, este descanso en ti. Que mis pensamientos se adecúen a ti. Se adapten a tu pensamiento. Se sincronicen con tu mente, Jesús. Quizás tu sueño va a ser diferente, quizás tu mente va a ser más tranquila. Bueno,
Entonces él dice, empiece a tener un filtro en su mente, y el mejor filtro es el Espíritu Santo y la palabra de Dios, como lo hemos venido hablando. Es el mejor filtro. Por eso dice ahí el proverbio, guarda tu corazón, porque de él, ¿qué? Mana la vida. ¿Cómo guardo mi corazón? A través de la palabra de Dios. A través de estar conectado con Cristo, de tener una mente de oración, de escuchar, de ver cosas que me edifiquen, cosas que me acerquen más a Cristo. Hoy a través de los dispositivos móviles o computadores, tenemos tantas cosas que alimentan nuestra mente, pero tenemos que tener mucho cuidado. A veces lo que hablo con los demás tengo que tener filtros. Esa biometría para ver si eso que estoy hablando, si eso que estoy pensando es auténtico y genuino de parte de Dios para mí. Si somos casuales con nuestro estado mental, cualquier cosa puede ocupar nuestro espacio mental. ¿Sí? Usted es de los que llena su mente de cualquier cosa, de lo que ve, de lo que escucha. Si tiene una mente muy débil, por decirlo de alguna manera, no una mente edificada, sólida en Jesús, en la palabra de Dios, en lo que Dios piensa de ti y de los demás, pues cualquier cosa va a empezar a llenar tu mente. Cualquier pensamiento, cualquier doctrina, cualquier enseñanza. Porque tu mente es muy voluble, tu mente no ha sido sólida, edificada. ¿Y cómo la vuelvo a edificar? Lo vuelvo a reiterar, a través de la palabra de Dios, la Biblia, y a través del Espíritu Santo. El Señor buscó en nosotros, como le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y ese nacer de nuevo para Nicodemo, que era un maestro de la ley, que conocía la Torá en ese momento, la ley de pie a pa, era volver a nacer en su mente. Hacer un reset a su mente, mirar un filtro y empezar a conectar su mente con Cristo. Y eso es lo que Dios ha venido hablándonos todas estas mañanas y estas noches de miércoles, de cómo conectar nuestra mente y nuestro pensamiento ¿con quién? Con Jesús, con el Señor. Entonces dice aquí, Dios nos ha dado la capacidad y la responsabilidad. Mira, ¿quién te ha dado esto? A ti que me ves allí, a mis hijos que están aquí, a Juanes que está acá, a mi esposa y a mi vida. Dios nos ha dado la capacidad y la responsabilidad de controlar nuestros pensamientos. O sea, nosotros podemos tener control sobre nuestra mente, lo que pensamos, lo que decidimos. Obviamente, ¿a través de quién? De Dios. Por eso dice, Dios nos ha dado esa capacidad. O sea que si yo no lo hago a través del Señor, no voy a poder lograrlo. Y por eso es que mucha gente tiene pensamientos de suicidio, de matar a alguien, de volverse loco, porque no tiene un pensamiento agradable. Podemos ganar esta batalla considerando diariamente cada pensamiento para ver si pertenece al paisaje de nuestra vida. Es decir, medita cada día. Por eso yo te aconsejaba en las prédicas que veíamos cada mañana, y ahorita está un poquito viejita, pero me gusta mucho. Cada mañana acércate a la palabra de Dios. En la tarde, en la noche, sea un proverbio del día, sea un versículo, empieza a llenar tu mente de la palabra de Dios. Ese es el filtro que tenemos. Y esa es la responsabilidad que Dios nos pide. Y esa es la responsabilidad donde voy a ver, ¿será que esto que estoy pensando está de acuerdo con lo que Dios quiere para mi vida? ¿Será que esta decisión que voy a tomar, esto que estoy proyectando, va de acuerdo con la voluntad de Dios para mi vida? Medita un momento en eso. Les decía que hay un dicho muy habitual, ¿cierto? Piensa antes de hablar. Piensa antes de actuar, piensa antes de tomar decisiones. Ese es uno de los filtros. Piensa antes. Yo a veces soy muy impulsivo, muy wow, entonces no pienso, sino que pum, de una vez actúo. Y después digo, wow, creo que me equivoqué. Pero Dios me ha venido enseñando a través de esta serie de predicaciones a pensar, a poner mi mente en orden, a ser más tranquilo, a esperar en Él. Como decía esta canción, a que Él no me soltará. Quizás tú estás pasando un momento difícil, un momento de angustia. Quizás tus pensamientos por la pérdida de algún ser querido o por esta situación que estás pasando no has podido aquietar tu mente. Hay una palabra muy bonita que dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Hay momentos que tenemos que estar quietos y esa quietud es estar en la presencia de Dios. Mira, no, Jaime, pero es que yo trabajo, hago tantas cosas.
Aquieta tu mente. Puedes ir en el bus y tú puedes dejar un momento tu mente quieta y empezar a meditar en el Señor. Al dormir, al estar en tu casa, aún al estar preparando la cena, el desayuno, cualquier momento Dios está ahí porque Él prometió estar con nosotros cada minuto. Entonces, el pensamiento correcto no es un destino, es un viaje diario de renovación. Tenemos que estar renovando nuestra mente. Tenemos que estar buscando que Dios hable a nuestra mente. Hay una palabra muy bonita en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese es el tema central que hoy vamos a tocar. Está hablando Pablo a los Corintios, allí en el capítulo, en la segunda carta de los Corintios. Pablo ahí en el capítulo 10, si quieres tomar ahí apuntes, si estás tomando apuntes para que lo tengas presente, escribe esto a los Corintios. La ciudad de Corinto era una ciudad muy promiscua, era una ciudad donde se movía la libertad, donde se movía mucho sexo desordenado, donde era muy parecido a lo que vivimos hoy en día. Era gente muy, muy inteligente, era gente muy pensante. La ciudad de Corinto venía muy cerca de los griegos y tenía esa parte de pensar, de actuar, de moverse, pero esa misma libertad en su mente, ese mismo no poner filtros, de no tener esa biometría para poner la huella, si esto que estoy pensando es lo que agrada a Dios, es lo que Dios quiere para mí, fue una ciudad que también llevó al desorden. Y hoy vemos que nuestra sociedad no es que esté muy mejor, sonó como raro, esté mucho mejor, digamos. Al contrario, hoy vemos que aunque vemos que es una sociedad tan avanzada tecnológicamente, intelectualmente, hay tanta gente inteligente, somos inteligentes, hemos dejado el principio que es filtrar la palabra de Dios para cada pensamiento. Y aquí Pablo le decía, porque las armas de nuestra milicia, o sea, la lucha con lo que nosotros luchamos cada día, porque tú cada día luchas con pensamientos quizás de muerte, de lascivia, de lujuria, de envidia, de chisme, de contienda, y muchos más que no recuerdo, pero que tú sabes, porque tú y yo luchamos con eso, yo lucho cada día. Ahí es donde dice, esa lucha que tú tienes no es con carne, no es pegándole al demonio con la Biblia, no, venga para acá, o pegándose usted en la mente, venga, me voy a limpiar la mente a punta de palabra, como hacían antes. No, dices, no son carnales, sino poderosas ¿en qué? En Dios. Primer paso, son poderosas en Dios, no son carnales, no es con tu fuerza. No es diciendo, voy a pensar bien, ahora sí voy a pensar bien, voy a meditar, ya, cambié todo pensamiento, ya ahora pienso solo paz y amor. Mentira. La meditación trascendental y todo eso quizás sí da una paz, una tranquilidad. Que aparece gente de paz, aparece gente de amor y de tranquilidad. Niños, me están distrayendo, por favor, gracias. Tenemos que tener presente que es algo momentáneo. Pero acá dice, en Dios para la destrucción de fortalezas. Y a veces nuestra mente se ha vuelto una fortaleza. A veces yo tengo un pensamiento que ya digo, yo eso no lo cambio, yo era así, mi papá era así, todos éramos así y nosotros éramos así. Entonces ahí es donde dice el Señor, tranquilo, yo tengo cómo romper esa fortaleza. ¿Y es a través de quién? Del Señor. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Argumentos. Hay argumentos en tu mente, en tu corazón, que impiden que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo y que el Señor haga lo que quiera hacer en ti. Aún tú como cristiano. Así le pasó a Nicodemo, cuando usted ve esa historia que se encuentra ahí en los evangelios. Nicodemo era un hombre que conocía, que ya tenía un argumento, ya conocía la ley, ya sabía para él todo lo que era el servir a Dios, el honrar a Dios según las leyes judías y según la ley de Moisés. Y se encuentra con este maestro, se encuentra con este profeta, se encuentra con este todo, con el Señor Jesús, y lo confronta. Y él le dice, Señor, ¿qué debo hacer para nacer de nuevo? ¿O qué debo hacer para ser salvo? Y él le dice, debes nacer de nuevo. Romper todo argumento. Hay gente que cuando usted llega a la iglesia, ellos dicen, uy, le lavaron el cerebro.
No, me lavaron todo. El cerebro, los ojos, las manos, los pies, porque con todo yo fallaba a Dios. Con todo yo pecaba a Dios. Pero cuando llegó el Señor, dice que Él con su Espíritu empieza a romper toda fortaleza, todo argumento contra el conocimiento de Dios. Si quizás tú eres alguno de los que lucha para leer la Biblia, para acercarte, para tener una mente de oración, es porque quizás en tu mente no hay un filtro y todavía hay argumentos. Es que yo creo que Dios se adora así. Yo creo que a Dios le gusta esto así. No, dice contra el conocimiento de Dios. Hay que renovar nuestra mente. Hay que renovar nuestra mente a través de ¿quién? De la ayuda del Espíritu Santo. Dice que Él nos guiará a toda verdad. Yo como hombre me puedo equivocar. Puedo emocionarme y de enseñar cosas que no son. Y hoy en día yo he escuchado muchos pastores, muchos líderes, amigos que honro y respeto, que uno dice, están enseñando cosas que no son. Porque quizás generaron argumentos en su mente y cerraron ya para el conocimiento de Cristo. Tenemos que tener una mente abierta, pero en Dios. En Dios. ¿A través de qué? Poner filtro, que es la palabra de Dios. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, que todo lo que yo piense, todo lo que yo hablo aquí, yo le digo, Señor, que mi boca, que cada pensamiento que viene para llegar al corazón de aquel que está allí detrás de esa pantalla y que me da este gran privilegio de conectarse esos minutos y poderle hablar, yo digo, Señor, que todo pensamiento esté centrado en ti. Cuando pienso en mi esposa, cuando pienso con mis hijos, yo intento porque no siempre lo hago, pero intento cada día que mi mente esté, como dice aquí Pablo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aún como cristiano, aún como líder, aún como pastor, tengo que llevar cada día mi mente a la obediencia en Cristo Jesús. Todos luchamos con nuestra mente, porque dice la palabra que de ahí, de nuestra mente, de nuestro corazón, nace todo. Nacen los buenos pensamientos, los malos, las buenas decisiones, las batallas, las guerras, todo nace de ahí. Digamos, si no le ha pasado que usted a veces llega a un lugar y de pronto alguien lo miró y ya usted dijo, uy no, yo a este le caí mal. No. Y su pensamiento ya generó un argumento donde usted ya dijo, yo a esta persona le caí mal. O al contrario, llegó una persona y de pronto no se dio cuenta y no te saludó y siguió derecho y usted dice, no, este ya me cae mal, orgulloso, prepotente, altivo, ¡guau! Y ya tú pusiste un argumento y tu pensamiento se cerró contra esa persona. Pongo un ejemplo, no pueden haber muchas cosas más, pero entonces aquí estoy llevando mi pensamiento, todo lo que medito, todas las decisiones que voy a tener a la obediencia a Cristo. Qué hermoso este texto que le da Pablo a los Corintios. Yo creo que si lo aplicáramos en nuestra vida, estos 4 o 3 versículos que Pablo está recomendando, ¡wow! Nuestras casas, nuestros hogares, nuestra vida, nuestro mundo sería tan diferente. Porque el Señor no vino a que tú estés sentado en una iglesia o a que venga y te sientes ahí por 40 minutos y me veas a mí aquí hablar y ya. Y sigas viviendo tu vida como tú crees que debes vivirla. No. Él vino para estar contigo cada día y para llevar cada pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese es el segundo consejo. Tienes que llevar tu mente a la obediencia. No es tan solo leer la palabra, no es tan solo orar, no es cantar coros, no es pararse desde las 7 de la mañana, servir en la iglesia, limpiar, hacerle caso a un líder, sea pastor, sea sacerdote, sea el que sea. Esto no te va a hacer salvo. Esto no te va a cambiar. Yo conozco mucha gente, muchos jóvenes que van a una iglesia, cantan, danzan, brincan, se hacen cosas, se hacen tatuajes, se hacen detalles, se creen los más locos. Pero sus pensamientos no están sujetos a la obediencia a Cristo. Porque hemos vuelto el cristianismo una moda. Y el cristianismo no es una moda, es una decisión. Es donde yo decido entregar mi mente y mi corazón a Cristo. Es donde yo decido morir a lo que yo quiero para que Cristo, como le decía ayer a los jóvenes, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, como lo declaró Pablo. ¡Qué declaración! Yo lucho cada día para que eso se haga verdad en mí. Yo pido, Señor, que se haga en mí una verdad, que mi pensamiento esté sujeto a tu pensamiento,
que mis deseos, Señor, cómo invierto el dinero, las decisiones que tomo con mis hijos, con mi familia, las decisiones que tomo en mi trabajo, la proyección, Señor, esté sujeta a la obediencia a Cristo. Romanos 12, versículo 2, también Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo está escribiendo aquí ahora a los romanos, y este es el tercer punto. No tenemos que conformarnos a lo que nos dicen, a lo que se mueve. Hoy en día supuestamente es normal que un hombre y un hombre se casen, una mujer y una mujer se casen. Supuestamente esto es normal. No, la palabra de Dios nos dice que esto no es así. Dios creó hombre y mujer para que crearan una familia, y este es el propósito de Dios. Esto es algo que viene de Dios. No podemos conformarnos a lo que dice el mundo. No podemos conformarnos a lo que dice alrededor de nosotros. Muchas cosas que hoy llaman bien no son así, y lo vemos a través de la palabra. Por eso es tan importante que usted y yo meditemos a través de la palabra. Este es el filtro. Esta es nuestra biometría. La palabra de Dios para tu pensamiento, para tus decisiones. Si lo que yo estoy pensando, aún en los gobiernos, manden esas leyes, pero es algo que va en contra de Dios, ahí es donde digo, no me conformo a este siglo, como Pablo le dijo a los romanos, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos ser renovados. Necesitamos tener una mente que avance cada día en Cristo, en su verdad, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. Mira, Jaime, pero es que es muy difícil lo que tú estás enseñando hoy. No. Sí, quizás para nosotros es imposible. Para mí es difícil, créeme. Vengo luchando 20 años cada día. Señor, renueva mi mente. Señor, ayúdame, quítame estos malos pensamientos, quítame esos malos deseos. Pero a través del Espíritu Santo se hace una carga ligera y liviana. Es fácil. Por eso el Señor dijo, me voy para que quede con ustedes el ayudador, el que los guiará a toda verdad. Si quizás tú luchas con pensamientos, si quizás tú tienes debilidades en tu mente, si quizás tienes argumentos que quizás te han apartado del propósito de Dios, aunque vayas a una iglesia, aunque te creas cristiano, por decir un nombre, de pronto tienes que renovar tu mente a través de Cristo, como Pablo está invitando a los romanos. Para que comprobéis cuando yo renuevo mi mente, ¿cierto? Cuando no me conformo. ¿Por qué? Conformarme es cuando usted se conforme, por ejemplo, se sienta ahí, me escucha a mí, y listo, tuvo palabra de Dios, y en toda la semana no leyó más la Biblia, sino que se conformó a lo que dijo el pastor, el líder, bueno, el que usted siga. A mí me gusta mucho cuando yo voy a predicas tomar apuntes, y luego llegar y mirar la agenda. Aún lo que yo predico, yo apunto y llego, miro y medito y digo, ¿qué tan cierto es lo que yo dije? ¿Sí era guiado por el Espíritu Santo? ¿Sí estaba diciendo cosas coherentes o no? Pero cuando usted no renueva su mente y cuando no transforma su mente, a usted cualquier movimiento lo lleva. Cualquiera se para y le dice cualquier cosa, le dice que entonces somos Jehová Junior, que somos dioses pequeños, como una vez dijeron por ahí. ¿Por qué? Porque no renovamos nuestra mente. Dicen, es que usted no ama a Dios porque no sirve en la iglesia de noche a noche. Cuando usted renueva su mente en Cristo, se da cuenta que eso no es verdad, eso no me hace amar a Dios. Lo que me hace amar a Dios es renovar mi mente. A mí no me hace demostrar más que amo a Dios porque doy más diezmo en la iglesia, o porque ofrendo, o porque siembro. Obviamente que la palabra me enseña que hay que dar, y dar abundantemente. Pero esto no es lo que me hace a mí un verdadero cristiano. Lo que me hace un verdadero cristiano es lo que está diciendo, que una persona que no se conforma a este mundo, que no se conforma a su manera de pensar, que no se conforma a las enseñanzas que da este mundo, sino que transforma su mente cada día a través de la renovación que nos da el Espíritu Santo a través de su palabra, para identificar que mis pensamientos, que lo que yo estoy pensando, que lo que yo voy a tomar, que las decisiones que tomo están bajo la voluntad, la cual es agradable y perfecta de Dios para ti y para mí. Eso es lo que Dios llama al cristianismo. Eso es lo que nos llama a nosotros, a ser diferentes.
Obviamente que es necesario que te congregues, obviamente te invito a que te reúnas, a que sirvas, a que apoyes el ministerio. Pero si tu mente no es renovada, si tú piensas conforme a los del mundo, hay mucha gente hoy en día de la iglesia que, por ejemplo, en Halloween se disfrazan porque, ay no, nos toca hacer para atraerlos, para ganarlos. Y yo digo, yo no veo que Jesús se sentó con prostitutas y pecadores, pero Jesús no se hizo prostituto. No sé si las prostitutas de pronto usaban una toga más corta y entonces Jesús dijo, no, me toca vestirme como ellas para que poderme acercar a ellas. Creo que hemos dado una mala interpretación porque no nos renovamos en Cristo. También estoy diciendo, a veces caemos en cosas religiosas, en unos paradigmas religiosos de que no, ponemos unas cosas de que tampoco, porque no renovamos nuestra mente en Cristo. Cuando yo estudio el Evangelio, mis hijos están leyendo los Evangelios en este momento, y uno ve que Jesús era íntegro, era puro, era santo, pero no era un religioso. Fue alguien que mostró el Evangelio así, tal y como es. Sencillo, fácil, práctico. Eso es el Evangelio de Jesús. No un Evangelio lleno de cargas, no. Simplemente lee la Biblia, estudia la palabra de Dios. Guíate de la palabra. El Evangelio es para vasijas rotas, como lo soy yo, como lo es mi esposa, como lo es mis hijos. Porque a través de esas vasijas rotas es que brilla la luz de Jesús. Cuando tenemos una mente transformada y renovada, ¿en quién? En Cristo Jesús. Espero que Dios te esté hablando a tu vida, espero que te estés motivando a renovar tu mente. Voy a volverte a leer este pasaje, Romanos capítulo 12, versículo 2, si puedes, márcalo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Estás buscando la voluntad de Dios para tu vida? ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? De pronto eres un joven, de pronto eres un adolescente como los que tengo acá, o quizás ya eres una persona adulta como soy yo. Ve y busca esa renovación en la mente de Cristo. Que Cristo ponga su mente en ti y vas a alcanzar muchas cosas hermosas. Vas a estudiar la carrera correcta, te vas a casar con la persona correcta, vas a tomar las decisiones correctas. No todo va a ser perfecto, porque en medio del mundo tendremos lucha y aflicción. Claro que sí. Jesús también tuvo luchas. Pablo, los apóstoles, la iglesia primitiva también tuvo luchas. Pero fue una gente que tuvo la mente de Cristo. Y esa mente de Cristo nos fortalece. Nos llena. Hemos visto Corintios, ¿cierto? Hemos visto Romanos. Hemos visto cómo podemos poner filtros a nuestra mente. Ahora, mira lo que dice Isaías. Isaías sin chistear, dice por ahí alguien. Mentiras. Isaías 55, 8. ¿Listo? Isaías, profeta mayor Isaías, capítulo 55, versículo dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo el Señor. Aquí Dios está hablando al pueblo de Israel a través del profeta Isaías, porque Israel venía tomando decisiones, venía siguiendo unos caminos que no eran los de Dios. Y quizás, como yo, pongo primero al burro por delante, porque he sido bien burro a veces, he tomado a veces pensamientos y caminos que no son los de Dios. Y me pongo a mi ejemplo porque no quiero llegar aquí a juzgarte ni a criticarte, no es mi propósito. Lo que yo te estoy hoy enseñando fue porque Dios me lo enseñó a mí y Dios me hizo ver, quizás tus caminos y tus pensamientos no son los míos. Y por eso he pasado quebranto, por eso he tomado malas decisiones, por eso hasta de pronto ha llegado la enfermedad, la escasez a mi vida, porque quizás en algún momento no puse el filtro correcto a mi mente y dejé que cualquier pensamiento entrara a mi corazón y a mi mente, y eso empecé a vivir. De pronto entró un pensamiento de menosprecio, de baja autoestima, a mí nadie me quiere. De pronto la esposa piensa que el esposo no la valora, o viceversa, o el hijo piensa que el papá no lo quiere. Y esto levantó una generación
con un pensamiento de esclavitud. Hay gente que tiene mucho talento y están en una empresa allí rendidos por un mínimo o por un salario básico, porque su pensamiento es un pensamiento de esclavitud, no, es que si yo emprendo algo, no puedo. Yo hoy te invito a que, como dijo Isaías, como el Señor hoy de pronto te diciendo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Pero así como Dios habló a los romanos, también Él te está diciendo, no os conforméis a este siglo. Quizás ese pensamiento, ese camino que tú tuviste no fue el correcto. Pero entonces vamos a transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida, para mi vida, para la vida de mi esposa, de mis hijos, de los que están acá. Mira cuán importante es el renovar nuestra mente y poner nuestra mente en orden. De ahí sale todo. Tus pensamientos califican lo que va a ser tu futuro. Lo que tú piensas de ti, si no está conforme a la palabra de Dios, va a ser de ti lo que Dios no diseñó. Desde el vientre de tu madre, el Señor dice, yo te diseñé y te creé con un propósito.